Muy buenas noches. El día de hoy iniciamos con el plan de educación médica en vitaminas y oligoelementos en el embarazo. Estos eventos son de gran importancia y teniendo esto en cuenta, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estimados doctores, a nombre de Laboratorios Farmacéuticos Biogenet y darles un agradecimiento por acompañarnos esta noche. Este plan de educación médica cuenta con 4 conferencias. La primera a realizarse el día de hoy, cuyo tema es metabolismo del hierro en la mujer y el embarazo, mecanismos de absorción, almacenamiento y principales indicadores de su deficiencia. La segunda charla se realizará el día martes 4 de agosto, en que se tratará las vitaminas prenatales. ¿Qué lo hace diferente? Requerimientos y metabolismos en el embarazo y papel coenzimático en la producción energética. El tercer evento tendrá lugar el día martes 11 de agosto, cuyo tema es los ácidos grasos, reservas energéticas y síntesis estructural en tejidos fetales. Y el último tema a tratar será el día martes 18 de agosto, que es carbohidratos, lípidos y proteínas, conjugación en el metabolismo enzimático con las vitaminas y su producto en la calidad del desarrollo gestacional. El plan de educación médica continua cuenta con el aval de la Universidad de Espíritu Santo y se obtendrá créditos académicos asistiendo a cada uno de los webinars, los mismos que son válidos para la recertificación médica y podrá obtenerse el certificado asistiendo a los 4 webinars. Esta noche también tenemos el gusto del acompañamiento del doctor José Carrión, director médico de Laboratorios Farmacéuticos Biogenet. Muy buenas noches, distinguidos colegas. Muy buenas noches, doctor Andrés Calle. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy contigo, que nos conocemos tanto tiempo. Sabemos de tu valía académica, de tu valía como profesional. Muchas gracias a todos y bienvenidos para esta importante charla, diría, y sobre todo módulos de educación médica continua que tanta falta nos hacen como médicos a todo nivel. Y más aún en este tema que es tan importante como es el tema de pues, vitaminas, oligoelementos durante el embarazo, ya que sabemos que a pesar de una dieta adecuada, pues siempre a la mujer le va a estar haciendo falta pues un extra de vitaminas y oligoelementos para tener una buena concepción, un buen embarazo, un buen parto, evitar el parto prematuro, etcétera, que pues ya nos va a hablar muy bien el doctor Andrés Calle. Nuevamente, estimados doctores, a nombre de Laboratorios Biogenet, sean ustedes bienvenidos. Doctora Carlota, muchas gracias. Gracias, doctor Carrión. En esta noche contamos, como ya lo anunció el doctor Carrión, con la valiosa presencia del doctor Andrés Calle, médico ginecólogo, obstetra, máster en embarazo de alto riesgo, nutrición gestacional, gerencia en salud, diplomado en bioética, profesor universitario en bioquímica, obstetricia y ginecología e investigación. Es jefe de servicio alto riesgo de obstetricia en el Hospital Carlos Andrade Marín. Fellow American College of Obstetrics and Gynecologists, académico de número en la Academia Ecuatoriana de Medicina, con decoración al mérito científico Vicente Rocafuerte por el Congreso Nacional del Ecuador, septiembre de 2007. Autor y coautor de 45 libros y más de 250 publicaciones nacionales e internacionales. Presidente electo de la Academia Ecuatoriana de Medicina 2019. Conferencista nacional e internacional de la especialidad y subespecialidad, por lo que le damos la más cordial bienvenida al doctor Andrés Calle. Bueno, muchas gracias, buenas noches. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? ¿Sí? Sí. Ya. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Quiero agradecer la invitación para departir estos próximos 4 martes un tema que seguro esperamos les resulte interesante, especialmente en personal que tenemos la dicha, así como también la confianza de nuestros pacientes para traer un nuevo ser al mundo
en calidad de un óptimo nacimiento y de un recién nacido de calidad. Siempre nosotros estamos acostumbrados a las patologías médicas. Sin embargo, estas patologías nutricionales conviven con las patologías médicas. Y eso es lo que vamos a tratar de superar y asociar de tal manera que los mecanismos que podamos comprender lleven un final feliz para la familia, para la madre y para su recién nacido. En esta noche vamos a desmenuzarle al hierro. Y me he propuesto desmenuzarle al hierro porque justamente uno de los mayores problemas que existe en términos de la oxigenación para un crecimiento adecuado es la presencia de hierro en cantidades normales. Muchas veces tenemos patologías que tratamos y no nos damos cuenta que tenemos problemas del hierro. Por ello es que me he esmerado en hacer esto. Miren, se conoce que aproximadamente en el año 1987, o sea, estamos alrededor de más de 30 años, el 15% de la población mundial tenía deficiencia de hierro. Y ojo, eso es más o menos otros 835 millones. Pero en el año 2020, ¿no? Esos 15% de la población mundial se mantiene manteniendo ahora como somos 7.630 millones de habitantes. En este mundo que ahora está preocupado por la mascarilla, por la pandemia, sin embargo tenemos otros problemas que conviven con ellos. Antes éramos 835 millones con deficiencia de hierro, ahora estamos cerca de los 1.150 millones. Eso quiere decir que la población incrementa y los problemas con la misma población aumentan. No estamos asociando un crecimiento poblacional con una mejoría de la salud de la población mundial. Y si vamos al Ecuador, también preocupado por esta pandemia, con ahora Quito un poco azotada por la misma, con problemas sociales de por medio. Miren, este Ecuador de 17 millones de habitantes tiene 5 millones de personas con anemia. Tiene 2.5 millones de personas que además tienen deficiencia de hierro. Y lo que es más triste, de todas las mujeres embarazadas en el Ecuador, el promedio del 65% tiene anemia. Tuvo un embarazo a término, pero nadie nos dimos cuenta del problema de la anemia. Y si es que no hubiera estado la anemia, seguramente hubiéramos tenido mejores resultados de los ya esperados, porque alguien me puede decir a mí, bueno, nació muy bueno de 2.800. Qué perfecto que hubiera sido que naciera de 3.000, de 3.100. Hubiera sido mejor. De todas maneras, eso lo iremos viendo más adelante. Miren, ya va más allá de 30 años en que yo empecé un equipo universitario a estudiar el hierro y la anemia en la mujer embarazada. Pero si ustedes se fijan, siempre nosotros hablamos, 17% de infección de vías urinarias. Una paciente por cada 300 tiene la posibilidad de placenta previa. Pero no nos hemos dado cuenta que el 46% de pacientes en esa época tenía anemia y 68% tenía deficiencia de hierro, ¿no? Y todos estos trabajos que ustedes están viendo, miren, son porcentajes de 40, 50, 58, 40%, porcentajes que nosotros le asumimos como convivencia sin poder resolver en forma inmediata, como sucede con este grave problema. ¿Por qué pasa esto? Miren, primero porque el hierro es un nutriente esencial, y es esencial a nivel celular, porque a nivel celular tiene que transportar oxígeno. Todo el mundo habla de esto. Todo el mundo dice que el oxígeno que está en la hemoglobina y la hemoglobina que tiene hierro sirve para oxigenar la célula. Palabras que científicamente no son correctas,
como vamos a ver un poco más adelante. Pero el transporte del oxígeno sirve para hacer un metabolismo oxidativo. Y solamente cuando se tiene metabolismo oxidativo existe crecimiento y duplicación celular. Este crecimiento y duplicación celular es gracias a que, por ejemplo, el hierro circula en el organismo unido a proteínas. Estas son las distribuciones del hierro en el organismo. Miren, como M, todo el mundo lo conoce en la hemoglobina y en la mioglobina, pero los citocromos también tienen hierro. Las deshidrogenasas tienen hierro. El RNA reductasa, que es la enzima para agilitar la acción de la síntesis del DNA, tiene hierro. Y el embarazo requiere mucha síntesis del DNA. Las catalasas, peroxidasas, mieloperoxidasas, mucho menos importantes, pero no tan deleznables como para dejarles afuera. Todo esto tendría que relacionarse con lo que se denomina biodisponibilidad del hierro. ¿Qué es la biodisponibilidad del hierro? Es cuánto yo he absorbido y cuánto de lo absorbido le he utilizado. Para absorber yo tengo diferentes procesos dependiendo de qué tipo de hierro tengo. En forma general tenemos que decir que el hierro de origen animal, porque tiene cualquier organismo animal tiene hemoglobina, se denomina hierro hemínico. Y el hierro de origen vegetal, que generalmente es clorofila, tiene hierro no hemínico. Y los dos tienen diferente mecanismo de ingreso. Miren, esto más o menos es las fuentes alimentarias de hierro de una dieta intermedia. Si ustedes se dan cuenta al lado izquierdo, el hígado, ¿no?, tiene aproximadamente 100 gramos, de 8 a 13 miligramos. Por ejemplo, la carne de cerdo, carne blanca, 2.5. La carne de pollo tiene mucho menos, 1.8. Y si ustedes ven al lado derecho, ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de hierro que no está en el EM es en cantidades bastante similares, pero lo importante aquí es hablar de la absorción del hierro, porque aquí es donde nosotros podemos comenzar interviniendo. Miren, no es lo mismo un hierro férrico que un hierro ferroso. Cuando nosotros tenemos un hierro férrico, tiene que transformarse en ferroso para ser absorbido. Y esa absorción tiene que ver con mecanismos, miren, relacionados con este metabolismo. Aquí tienen ustedes las 4 primeras proteínas que están en azul, que están plenamente relacionadas con los procesos que se siguen a nivel digestivo para que el hierro pueda ser absorbido. Una vez que es absorbido, que ya lo vamos a definir, luego viene el transporte. El transporte está en las siguientes 4 proteínas, que es transferrina, receptores de transferrina y la ferritina como almacenamiento. Otras proteínas que ustedes lo ven abajo, incluso intervienen, miren, en factores de regulación post-transcripcional del ARN mensajero. O sea, tiene que ver con la duplicación celular. Este es un gráfico rápido en donde ustedes pueden ver las proteínas que vamos a describirles a continuación de cómo ingresa desde la parte luminal, pasa a la célula intestinal llamada enterocito y luego hacia el plasma. Miren, este es el hierro no hemínico. Se requiere esta proteína que se llama transportador divalente de metales, que nosotros le encontramos aquí, en la parte del enterocito, en la luz intestinal. Ella interviene a través de esta proteína que se llama ferrireductasa para ingresarle en la célula, y en la célula de pronto ya se almacena como ferritina, pero es para que llegue a la luz de la célula al otro lado, en donde está el plasma, y existe una proteína que se llama ferroportina que le permite contactarse con la membrana basal a través de esta otra proteína, efaestina, para poder ingresar al interior de la célula. De la célula pasa al plasma. Ya vamos a ver qué pasa en el plasma.
En tanto que el hierro no hemínico, el HEM, viene en todos los productos que tenían hemoglobina, ¿no es cierto? Productos de origen animal. Este HEM pasa directamente a la célula, ¿no? Es a través de esta proteína transportadora del HEM, y dentro de la célula interviene una hemoxigenasa que le separa al hierro del HEM. Cuando el HEM es separado del hierro, sobra la protoporfirina y otra vez se almacena en la ferritina para luego, igual con la ferroportina y la efaestina, pasar hacia el plasma como hierro libre. Esto está resumido en este gráfico. Un gráfico en donde ustedes ven que la degradación desde la parte apical del intestino hacia el interior del enterocito a través de estas proteínas dimetales transportadores o la efaestina, permite que ingrese al interior del organismo. Por ello es que el transporte a través de la membrana vasolateral de los enterocitos finalmente necesita proteínas muy importantes que son productos de síntesis hereditaria. Esta es la ferroportina y la ferroxidasa, llamada efaestina. Estas proteínas actúan conjuntamente en un proceso para que el hierro pase de la parte intracelular hacia el plasma. ¿Qué pasa cuando hay exceso de hierro? Y esto quise poner de adrede, porque generalmente se tiene la equivocación de decir, bueno, estás con anemia, tómate 2 tabletas de hierro por día, 3 tabletas de hierro por día. Pues no, miren, porque hay una proteína que regula la absorción del hierro, y esta proteína se llama hepcidina. La hepcidina será aquella que permite regular de acuerdo a las reservas que tú tienes, de acuerdo a tu nivel de hemoglobina, para saber si realmente necesitas absorber hierro. Cuando hay exceso de aporte de hierro, esta proteína pequeñita de 25 aminoácidos es estimulada por la cantidad de hierro de depósito. Por lo tanto, si existe hierro suficiente, al estimularse la hepcidina, le bloquea la ferroportina y no permite su ingreso. Y más bien, lo que sucede es que sus receptores de transferencia del hierro hacia el plasma son bloqueados. Y ese bloqueo generalmente dura 4 o 5 días. 4 o 5 días que por haberle bloqueado un día, ya no volverán a permitir una nueva absorción. De ahí que las dosis altas de hierro son reguladas por la hepcidina. Las dosis altas vía oral reducen en realidad la absorción, cuando nosotros lo que estamos buscando es que haya una mejor absorción. Por lo tanto, no hay que desesperarse e incrementar las dosis donadas vía digestiva porque estamos logrando el efecto contrario. Esta regulación de la absorción es realmente interesante, miren, porque en la dieta normal, una persona que come muy bien, como vamos a describir más adelante, come alrededor de 30 a 40 miligramos de hierro por día, ¿no? Sin embargo, miren, solo se absorbe 5 al 10% de la dieta. Eso quiere decir 1 a 2 miligramos por día. Pese a que yo me alimenté con 30 a 40. 10% es muy poco lo que se absorbe, pero eso es lo que permite el enterocito que pueda pasar al interior del plasma. Pero se ha visto incluso que cuando hay ausencia de reservas, eso quiere decir que la hepcidina no está para bloquear a la ferroportina, se puede incluso aumentar un poquito más la absorción. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser mucho más optimistas de poder administrar dosis de hierro diarias porque sabemos que va a absorber un poco más. Eso está indirectamente en relación con las reservas. Estas dosis de absorción, miren, van a depender de factores fisiológicos de la persona, que es básicamente el estado nutricional en hierro. Y estos son factores dietéticos. ¿Cuánto ingiere? ¿Qué tipo de hierro ingiere? No es lo mismo que sea hierro de tejido que hierro de origen vegetal. Esto está en parte bloqueado
por asuntos que cambian los momentos en que el hierro tiene que reducirse, lo que hace la ferriductasa. Reducirse quiere decir poner hidrógenos en una valencia 2 del hierro, porque en el organismo nada se absorbe por 2, nada se absorbe por 3, todo se absorbe en forma individual. Cuando nosotros comemos polisacáridos, por ejemplo, comemos grandes exosas, cadenas de exosas, pero los únicos que absorbemos nosotros es exosa por exosa, una por una. Lo mismo pasa con los elementos. Yo tomo sulfato ferroso, citrato ferroso, fumarato ferroso. Yo no absorbo esa fórmula. Esa fórmula es separada. Y el rato que se separa, el ion hierro queda libre sus dos valencias. Por lo tanto, esas dos valencias deben ser ocupadas por los hidrógenos del pH gástrico digestivo y evitar que otros elementos que tengan valencia 2, como el calcio, por ejemplo, se unan. El rato que se unen ya no se absorben porque son dos. En el organismo todo se absorbe de uno en uno. Por ello es que no es el momento de administrar hierro o algún componente que tenga hierro, como iremos viendo en el curso de estos 4 martes seguidos. Nosotros tendríamos que buscar la posibilidad de que su estómago esté vacío. Y claro, todo el mundo se va a quejar de problemas de acidez. Claro, es que se necesita hidrógenos para poder reducir el hierro para que pueda ser absorbido. Sin embargo, miren, todos estos vegetales, legumbres, todo tienen esto, ¿no? Y ahora es de moda. Come legumbres, vegetales, ¿no? Pobre hierro, no será muy bien absorbido. Una vez que el hierro es bien absorbido, ingresa al organismo y miren, aquí está todo el hierro del organismo. En total, una persona tiene solo 3 a 4 gramos y pesa 70 kilos. Más o menos la relación es 40 miligramos por cada kilo de peso. Y al día se absorben 1 a 2 miligramos al día. Pero también se pierden por células de descamación, células de la piel, células del tubo digestivo, del aparato urinario, 1 a 2 miligramos al día. Eso quiere decir que lo que absorbimos lo perdemos. Y las mujercitas, aparte de eso, tienen el ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual normal, 60 ml, 80 ml, un ciclo menstrual normal es 30 miligramos de hierro de pérdida. Más o menos se añade 1 miligramo diario extra de pérdida en una mujer. Pero una vez que se absorbe, miren, solamente 3 miligramos de hierro está en forma de transporte en la transferrina en el plasma. De tal manera que cuando yo quiero hacer una dosificación de hierro sérico, solo voy a medir los 3 miligramos que representan ni siquiera el 1% del hierro que tenía que tener la persona. Ese es un valor que no me interpreta nada, porque 300 miligramos, el 8% está en los músculos como mioglobina, y 300 miligramos diarios para estar en la médula ósea como reserva, porque ahí se gasta 20 miligramos diarios. Alrededor del 65%, 2 gramos está como hemoglobina, miren. En el hígado está más o menos 1 gramo, que es la reserva en forma de ferritina, y en los macrófagos más o menos 600 miligramos. Este es el esquema de distribución normal de hierro en el organismo de una persona. ¿Qué funciones va a cumplir? Bueno, en proteínas cumple esto. Estas son proteínas de hemoglobina y mioglobina. También en proteínas que no son hemínicas, como las flavoproteínas, la xantinoxidasa, el cofactor de enzimas de importantes procesos son muy determinantes que vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí hay unos de descripción muy interesante que generalmente nosotros no los relacionamos, como es, por ejemplo, la neurotransmisión, la parte inmunológica. Como ustedes, colegas, saben muy bien que una persona, por ejemplo, con problemas inmunológicos por desnutrición es presa fácil de infecciones. Todo eso tiene relación
con la respuesta inmunológica y el hierro presente en el oxígeno de la hemoglobina. Ahí vamos desde síntesis hormonales y todo eso. Miren, la eritropoiesis diaria de una persona requiere 20 miligramos al día. Y si yo al día solo absorbo 1 a 2 miligramos al día, es por lógica que yo debería tener reservas. Es una forma imperativa de que yo debo tener reservas para poder satisfacer la eritropoiesis diaria. ¿Cómo valoramos? ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando queremos valorar una paciente? Mira, pedimos una biometría, nos vendrá la hemoglobina, nos puede venir los índices eritrocitarios, quizá el número de reticulocitos, pero si queremos avanzar un poco más, podemos pedir hierro plasmático, transferrina, ferritina sérica, podemos pedir protoporfirina eritrocitaria, el receptor soluble de la transferina y peor aún llegar a hacer una tinción de Pierce, que es medir el hierro de médula ósea. Sin embargo, miren, creo que los 4 primeros, los 5 primeros son de bastante utilidad práctica y sobre todo bien pedidos. Aquí rápidamente pese a que esto nosotros no lo tomamos en cuenta muy frecuentemente, pero yo tengo un valor de hemoglobina que podría ser 13, 14, 15, 12. Ya vamos a interpretar, vamos a ver el número de glóbulos rojos, etcétera. Pero cuando yo mido la hemoglobina, lo único que estoy haciendo es cómo estuvo el análisis de la eritropoiesis 2-3 meses previos a la medida de hemoglobina. Eso quiere decir que la hemoglobina de hoy mía es lo que ha sucedido en los 2 últimos 3 meses con respecto a mi eritropoiesis. Porque el glóbulo rojo, recuerden, tiene una vida media de 3, 4 meses, 120 días, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo me mido la hemoglobina hoy, estoy revelando qué me ha pasado en los 2 últimos 3, 4 meses. También podría medir esto. De hecho, en las biometrías viene el volumen corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Generalmente no lo tomamos en cuenta, pero si es que los quisiéramos tomar en cuenta, son muy lentos en aparecer. Y no diferencia si la anemia es por deficiencia de hierro, porque puede ser macrocítica, microcítica, ácido fólico, vitamina B12, etcétera. Podremos medir la hemoglobina del reticulocito. Generalmente no lo hacemos, pero sí se puede medir. Y es un buen indicador de la anemia ferropénica. Mide el hierro plasmático. Mira. El hierro plasmático mide el hierro que circula en el plasma. Pero, ¿qué es el hierro que circula en el plasma? ¿Es lo que yo absorbí en ese día? ¿Es lo que yo produje de la hemólisis diaria, o sea, de la apoptosis normal del glóbulo rojo? Y una parte que sale del hígado. De tal manera que el hierro plasmático no me revela nada, pese a que tiene una variación bien amplia. Entre 50 y 150 hay mucha variabilidad, pero no me revela nada. ¿Qué va a pasar si yo mido la transferrina? Miren, es la capacidad de transporte del hierro y normalmente debería estar en una saturación del 30-35%. Sin embargo, si yo quiero medir eso, tendría que saber si es que ella tiene una concentración entre 250 y 350 microgramos decilitro para decir que la proteína que ella produce para transportar el hierro es normal, porque esa es una proteína y la proteína está en directa relación con la proteína que yo me alimento. Por ello es que si la transferrina mide el hierro del transporte, yo tendría primero que analizar si es que tiene menos de 350 microgramos de decilitro y si es que la saturación es menor del 20%, como para considerar que me va a servir. Y ahí me puede incluso estar estorbando, por ejemplo, porque si es que hay inflamación, por ahí tengo un corte, artritis reumatoidea, alguna cosa, ya no va a ser un buen factor para interpretarlo. Sin embargo, vamos a la última parte, y esto es muy interesante, es la ferritina. La ferritina mide los depósitos y las reservas de hierro. Aquello que dijimos hace unas
páginas atrás. Si yo tengo que hacer la utilización de 20 miligramos diarios de eritropoyesis y solo absorbo 1 a 2, lo lógico es que yo tenga reservas. Y las reservas se llaman ferritinas. Y se calcula así, miren, cada nanogramo mililitro de ferritina significa 10 miligramos de hierro de reserva. Esos 10 miligramos de hierro de reserva, en términos fisiológicos, deberían ser al menos 500 para arriba. O sea, una ferritina de 50 para arriba. Sin embargo, ya entre 30 y 50 estamos en un campo intermedio en el cual después de 30 ya está en deficiencia, está en una balanza negativa. Esta ferritina es totalmente específica para medir la deficiencia de hierro antes que llegue la anemia, porque la anemia es el último indicador. Miren, ¿cómo valoramos esto? Si nosotros hacemos un pensamiento y diremos, miren, la ferritina, si yo encuentro menor de 30 nanogramos mililitro, tendría una sensibilidad buena del 92%, una especificidad perfecta del 98%. Sin embargo, nosotros en nuestra práctica diaria solo pedimos hemoglobina y nunca pedimos ferritina. Cuando hemos pedido una biometría y nos viene hemoglobina, estamos valorando cómo estuvo hace 2, 3 meses su eritropoyesis. No estamos valorando el día de hoy, porque si nosotros hacemos una evaluación de la ferritina, estamos valorando si es que tiene reservas, porque si las reservas son escasas, a lo mejor hoy tenemos una buena hemoglobina. Después de 2, 3 meses, ya no valoramos la hemoglobina que teníamos el día de hoy. Y eso es muy importante determinar. Esto solamente para citarles, se puede hacer una valoración médula ósea, pero no es el caso. Esto era solamente para citarles. ¿Qué es la deficiencia absoluta de hierro? Ese es el agotamiento de las reservas. Y hay signos de llegada muy limitada de hierro a los tejidos. Por lo tanto, va a alterarse la hemoglobina. Cuando nosotros hacemos este análisis, miren, hice estos gráficos para tomar en cuenta que ustedes, por ejemplo, lo ideal tienen 15 gramos de decilitro de hemoglobina, ¿no? En donde el hematocrito es 45, acá el hematocrito es 33, bajó un poquito la hemoglobina, tenemos 30, baja la hemoglobina, tenemos 25, baja la hemoglobina. Estos son los niveles de hemoglobina. Es la masa total de glóbulos rojos. Pero si es que yo valoro la deficiencia de hierro, yo tendría que medir la ferritina. Y si yo mido la ferritina, miren, teniendo una buena ferritina sobre 50, yo voy a tener una excelente hemoglobina como 15. Si yo tengo 50, todavía podría tener una hemoglobina de 14. Pero si yo llego a 30, ya estoy en una hemoglobina de 13. Y si estoy en 10, seguramente estoy en una hemoglobina de 12, como se revela aquí, miren. Ustedes tienen en la parte de arriba la parte del hematocrito y la hemoglobina, y este es el plasma. Y acá abajo, esta es la porción de ferritina de este color plomo. Si es que nosotros vemos, miren, tenemos 15 gramos de hemoglobina porque tenemos buena ferritina. Pero si yo tengo 13 gramos de hemoglobina es porque la ferritina ya está menos de 30. Pese a que 13 ya podría en determinados grupos poblacionales ser considerada como una patología. Miren, igual, si sigue bajando la hemoglobina, es porque sigue bajando la ferritina. Y luego viene este otro, miren. Nosotros tenemos una hemoglobina debajo de 10. Pero miren cómo se encuentran las reservas. Las reservas todas están debajo de 90 miligramos. Recuerden que esto hay que multiplicar por 10. Entonces, lo interesante sería en que yo pueda valorar los niveles de hemoglobina, pero valorando los niveles de la reserva. Si aquí lo vemos paralelamente, ustedes se dan cuenta que este grupo de acá no me presenta anemia, porque al final tiene unas buenas reservas. Pero estos de acá ya están con anemia, porque las reservas se fueron acabando. Y no es necesario que nosotros tengamos que llegar aquí. Si es que nosotros, en vez de estar valorando hemoglobina,
comenzaríamos adicional a la hemoglobina a dosificar ferritina para valorar la deficiencia de hierro. Porque si es que yo hablo de deficiencia de hierro, estoy hablando de anemia. Cuando yo tengo una paciente que tiene anemia, ya estoy hablando de deficiencia y por lo tanto he perdido tiempo, porque ustedes saben muy bien que para recuperar el nivel de masa de glóbulos rojos de hemoglobina, cuando doy hierro no es al siguiente día, no es la respuesta de una semana, no es la respuesta de un mes. Se necesita la formación de nueva eritropoiesis con nueva masa globular. Eso lleva 2 meses aproximadamente. Y si es que eso está en el embarazo, hemos perdido mucho tiempo. Miren, la anemia que es posterior a la deficiencia en el año 2011 era casi 500 millones de personas. Estos son datos de la OMS, porque la prevalencia de la deficiencia de hierro generalmente está muy presente en pacientes con desnutrición crónica, en donde hay hasta el 80% de esta deficiencia. Pero países con nutriciones normales, miren como Europa, como los países asiáticos desarrollados, existe 20% de deficiencia de hierro sin anemia. O sea, son potenciales portadores de anemia cuando las exigencias de hierro se incrementen. Y eso más, como en el caso del embarazo, por ejemplo, aparte de tener una ferritina menor de 30, hay riesgo de hemorragia. Y si no solamente hay riesgo de hemorragia, hay el sangrado normal posparto. Aparte de eso, hay problemas de la deficiencia alimentaria. El embarazo, por lo tanto, se constituye en una situación en la cual valorar la ferritina es determinante, porque el embarazo dura 9 meses. Y si usted encuentra una deficiencia de hierro, debería haber empezado desde el principio o antes, mejor dicho, para evitar los problemas de esta deficiencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esperamos tener hemoglobina baja para suplementar hierro? ¿Por qué no dosificamos las reservas? Es por costumbre, ¿no? Alguna vez nosotros preguntábamos en los laboratorios, ¿por qué ustedes no dosifican ferritina si se utiliza el mismo equipo con el cual todo el mundo hace prolactina o una hormona? ¿No es cierto? Es porque nadie pide. Bueno, entonces le preguntamos a los profesionales, ¿por qué no pide ferritina? ¿Y para qué sirve? Pues ahora estoy dilucidando para qué sirve, ¿no es cierto? Cierto que es importante que la ferritina puede ser falsa. La ferritina es una proteína que se incrementa en problemas inflamatorios. Entonces, si ustedes tienen una paciente que tiene una hemoglobina baja y tiene una ferritina alta, seguro que tiene que descartar que es un problema inflamatorio. ¿Cómo van a hacer? Por ejemplo, dosificando PCR. Si es que hay una elevación del PCR, quiere decir que la ferritina es elevadamente falsa debido a un proceso inflamatorio, como las enfermedades que ustedes ven ahí, que pueden llevar a que la ferritina sea superior a 100. Superior a 100 es ser demasiado optimista cuando la población mundial mejor alimentada tiene 60, 70, 80. Eso es una realidad. Tener 100 seguro es muy falso. Las consecuencias de este déficit, entonces, de la deficiencia de hierro, no de la anemia, de la deficiencia de hierro, es una alteración de la función inmune. Eso es síntesis de inmunoglobulinas. Es de la regulación térmica, es el retraso de la maduración. Es el rendimiento general, por ejemplo, el cansancio fácil, el tener tendencia al sueño frecuentemente. Esto tiene que ver incluso con la neurobiología, con la secreción de acetilcolina para hacer transmisión sináptica, sino que nosotros siempre lo hemos relacionado con las dos cosas que están al último en rojo, como es el metabolismo energético y el embarazo, que es lo que vamos a hablar más adelante. Miren, la deficiencia de hierro en la mujer es tan frecuente que un estudio que nosotros hicimos hace varios años atrás ya, en estudiantes universitarias que no tenían hijos, que tenían ciclos menstruales normales,
20 años de edad de promedio, el 62% de esos estudiantes ya tenían menos de 30 nanogramos mililitros de ferritina. O sea, ya estaban deficientes. Imagínense una mujer que ya tuvo la hemorragia postparto y ha dado a luz. ¿Por qué pasa esto? Miren, porque hay una balanza que altera el hierro. Esta balanza tiene que ver con las reservas y cuánto se utiliza. Las reservas deberían ser súper buenas, pero siempre y cuando las pérdidas sean no más de 1 a 2 miligramos al día, y los ingresos deberían ser de 1 a 2 miligramos al día. Por lo que entre reservas y utilización tiene que ver con cuánto es el depósito que uno tiene. Entonces estos aportes tienen que ser muy interesantes si es que nosotros vemos desde este punto de vista. Miren, los aportes generalmente son insuficientes. Ya vamos a ver por qué. La absorción generalmente es disminuida. Las pérdidas pueden ser incrementadas y hay aumento de las necesidades como sucede en el embarazo y la lactancia. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos súper conformes luego que la paciente dio a luz y comienza su periodo de lactancia? ¿Por qué no se le sigue dando la misma vitamina que le dábamos? El hierro en la leche materna sale de la leche de la madre. En la leche de la madre sale el hierro que ella tiene de reservas. Y si sus reservas no son buenas, ¿qué vamos a hacer? Todo eso es una cosa que hay que trabajar. Esto de que el hierro tenga que ser facilitado, miren, con estos alimentos, que generalmente son frutas, porque el hierro divalente necesita estos hidrógenos para reducirse y actuar sobre la ferridoxina que vimos, esta ferriductasa, que sirve para que el hierro de la luz intestinal pase al enterocito. Para ello se necesita facilitadores. Todos los facilitadores son productos ácidos. Y todos los inhibidores son aquellos que no permiten acidez o aquellos que donan fitatos, oxalatos y que hacen que el hierro libre de la sal en la cual ingresó se haga una especie de un quelamiento y por lo tanto, como en el intestino solo se absorbe todo de uno en uno, deja de absorberse. Y esto es muy típico. Miren, aquí están los cereales, todos los granos, ¿no? Aquí los vegetales. Claro, el café, como quiera, le podría dejar. Por ello es que es muy importante que nosotros lo que tenemos que hablar es cuál es el problema de la deficiencia de hierro y de la anemia. En realidad el problema es metabólico, el problema es de producción, el problema es de crecimiento, el problema es de inmunidad. Pero todo eso es un problema que viene de la pobre absorción del hierro, la cual podríamos mejorar. Miren, ¿cuál es el problema de la pobre absorción del hierro? Es que el hierro cuando se separa de su sal, especialmente el hierro de origen vegetal, y el hierro de origen vegetal es el 90% del hierro que nosotros comemos diariamente, porque el hierro de origen animal, que es reminico, es máximo el 10, el 15% del hierro que nosotros comemos diariamente. Pero el hierro se separa y todo lo que tenga valencia 2 se une. Y esto hace un jabón. Está quelado y los dos unidos. Ni el uno se absorbe ni el otro no. Estas sales se pueden mirar así, mire. Esta es una alimentación normal. Dirían, qué bueno, aquí hay hierro hemínico. Pero en la papa hay calcio. ¿No? Qué bueno, aquí hay hierro hemínico, pero en el arroz hay calcio. Aquí, miren, en los vegetales hay fitatos, oxalatos. En el huevo hay hierro, pero aquí hay arroz. Y si es que yo me pongo a hacer el análisis, miren, cuando una persona se ha alimentado muy bien de hierro, se alimentó con 20 miligramos de hierro. Y cuando una persona se alimentó muy mal de calcio, se alimentó con 200 miligramos de calcio. Porque el calcio, la cantidad normal es más o menos 1000. Entonces, estos dos elementos, una vez separados de sus sales, comienzan una competencia para unirse.
Para evitar esa unión, yo necesitaría que esta relación hierro-calcio sea la menor posible. La menor posible. Miren, esto es los alimentos tomados de la tabla de alimentos ecuatorianos. Miren, 150 gramos de carne, un buen pedazo de carne, tiene 19 miligramos de calcio y 4.8 miligramos de hierro. La relación siempre es mayor de calcio, 4-1. De todas maneras, el hierro está en desventaja. Y así podemos ir viendo, miren el pescado, 46 de calcio y menos de hierro. La relación es 21, entonces fácilmente ustedes pueden darse cuenta cuál es la relación que permitirá una mayor absorción de hierro frente al calcio. Pero es muy clásico escuchar que el berro, el nabo, la selga, etcétera, incluso venden jugos que se toman por el hierro. Miren, el berro 292 de calcio y hierro 4, la relación es 72. O sea, aquí no se absorbe hierro. Miren el nabo, 307,06. Aquí 512. Entonces, si es que yo quisiera decir la verdad, debería decir, vea, jovencito, tómese el jugo de berro, de nabo, de espinaca, de acelga. Esto es fuente de calcio. Esto no es fuente de hierro, porque ahí no se absorbe el hierro. Por ello es que miren, en el mecanismo que estamos enfrentando ahora, nosotros como especialistas, es que deberíamos tomar en cuenta este niño que es un recién nacido, que es producto de un embarazo y un producto de lactancia, un círculo permanente mientras exista fertilidad. De ahí que si analizamos bien, la deficiencia no existe anemia. En la carencia existe anemia, cuando las reservas se han agotado. Y estas reservas en una mujer gestante es muy fácil que sean menores a 500 miligramos. Les acabo de decir que mis estudiantes de medicina tenían menos de 30, o sea, tenían 300, y tenían 20 años y eran nulíparas. Por lo tanto, y las que van a la universidad no son tan pobres de las pobres, tendrán una mejor alimentación. El problema de tener menos de 500 miligramos es seguro anemia al final del embarazo, justo cuando el feto está en su etapa de mayor crecimiento. Aumentan las demandas. ¿Debería aumentarse la absorción? No. Debería mejorarse los aportes alimentarios de hierro, o sea, que sean productos de origen animal, pero por lo general existe baja biodisponibilidad del hierro, o sea, productos de origen vegetal. Y fuera de eso, no hacemos suplementación. Cuando nosotros vamos a valorar la hemoglobina, no olviden que hay que ver la altura de la ciudad, porque a mayor altitud, la presión hipovárica, la presión atmosférica hace que haya menos oxígeno. Y la única manera de compensar es aumentando la hemoglobina. Estos son los puntos de corte para 3 ciudades ecuatorianas. En Quito, debajo de 12.3 debe ser considerado anemia. Y yo no debería esperar tener 12.3 o 12.2. Yo ya tenía que haber hecho una suplementación, porque estoy seguro que la mayoría, hablamos más allá del 80% de los pacientes, no tendrán una reserva mayor a 50 de ferritina. En nivel del mar, aquí tenemos Guayaquil, es 11 gramos de decilitro, y esto es Cuenca, nuestra bella ciudad de Cuenca, 12.1 gramos de decilitro debe ser el punto de corte. Aquí en este librito que hicimos hace menos de un año, que era un consenso ecuatoriano sobre la suplementación, aquí están los valores que pusimos para las diferentes ciudades ecuatorianas en las cuales usted tiene que tener el punto de corte, porque se conoce que por cada 1000 metros de altitud hay que subir 8% el valor de la hemoglobina para compensar esta deficiencia de oxígeno. Miren cuánto de hierro necesita el embarazo. El embarazo solo para aumentar la masa de glóbulos rojos, porque el embarazo a las 9 semanas sufre un proceso de hemodilución debido a un recombinamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, producto de la secreción de óxido nítrico que produce la periférica.
Eso es ganar 2 litros de agua y por lo tanto hemodilución. Esa hemodilución debe recuperarse, ni siquiera totalmente, parcialmente, con nueva masa de glóbulos rojos, y para esto se necesita 500 miligramos de hierro de reserva para empezar. Esto debe haber a las 9 semanas de embarazo. Y en general, gramos de mililitro es casi imposible. El feto se lleva a 290, la placenta 25, y la mujer pierde por piel, orina, heces, 240. Miren, 1055 gramos de hierro se necesita durante el embarazo y la persona tenía 3 gramos. Eso quiere decir que se va la tercera parte por cada embarazo, ¿no? Un momentito, tengo algún problema en la presentación. ¿Me pueden volver a dar pantalla? Seguro, doctor. Enseguida solemos. Deme pantalla, por favor. Enseguida, doctor. Disculpen un momentito. ¿Ya? ¿Tengo pantalla? Estamos viendo su presentación, doctor. Ya, gracias. Entonces, miren, el riesgo de anemia gestacional está porque la mayoría no tiene 500 miligramos de reserva. La mayoría no tiene 50 nanogramos de mililitro de ferritina de reserva. Lo que toca es que esta dieta, ojalá con tejidos hemínicos, tenga una buena absorción. Ojalá 2 miligramos al día. 2 miligramos al día en 280 días, 560, 600 miligramos al día. Y ojalá un poco más si es que nosotros hacemos suplementación. Pero lo ideal sería partir desde unas buenas reservas. Por ello es que si es que yo tengo menor de 500 miligramos, con estas demandas disminuidas, con esta absorción mala, con falta de aportes, es muy fácil que se desarrolle anemia. Y lo que me tocaría es hacer suplementación. Tengo que identificar a la población de riesgo. ¿Cómo identifico a la población de riesgo? No con hemoglobina. Tengo que dosificar reservas. Tengo que dosificar ferritina. Tengo que suplementar y conocer la sal de hierro. ¿Qué dosis de hierro tengo que dar? ¿Cuándo suplementar? ¿Qué tiempo suplementar e incluso qué vía de administración dar? Porque cuando yo suplemento podría tener estas diferentes sales, pero ustedes dicen, succinato ferroso 100 miligramos. 100 miligramos de solo 28 miligramos de hierro, el hierro elemental. Y como este es un hierro no hemínico, solo se va a absorber del 5 al 10%, o sea, 2 miligramos diarios. Y no tiene que ser justo después de la dieta, porque en la dieta también había hierro y el exceso de hierro va a bloquear la ferroportina. Recuerden eso a través de la efsidina. Por eso es que es muy importante que esta sal de hierro, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, este es el fumarato ferroso, este es el sulfato ferroso, este es la maltosa. No es que se absorbe la fórmula, se tiene que separar el hierro. El rato que se separa en estos valencias divalentes es donde tiene que entrar los hidrógenos del pH ácido del estómago. Por eso es que es ideal que una persona que está almorzando, por ejemplo, aproveche lo máximo de hierro que tiene para absorber. Ojalá con una limonada, con un jugo de naranja, con un jugo de papaya que donan ácido ascórbico y aumentan la acidez. Y no con otro tipo de bebidas que generalmente lo que hacen es bloquear la absorción. Estos efectos indeseables de la administración del hierro son relativos. En algunas personas es más, en otras personas es menos, pero son porcentajes pequeños, 2.6%, 3%, son porcentajes pequeños frente a los beneficios, que es evitar una anemia gestacional, porque si es que viene anemia gestacional, existe una morbilidad materna y fetal. Esta morbilidad está debido a que si la hemoglobina está baja, quiere decir que el transporte de oxígeno está menor. Y si el transporte de oxígeno está menor,
se producen alteraciones moleculares. Estas alteraciones moleculares es porque esta hemoglobina lleva, miren aquí en esta molécula que se llama M, lleva el oxígeno en un puente de globina con el M para ser intercambiado con hidrógenos. Cada vez que el oxígeno sale hacia los tejidos a través de los citocromos, ingresa un hidrógeno aquí. Por eso es que el intercambio de hidrógenos y oxígenos termina finalmente llegando a esto que se llama el ciclo de Krebs para producir agua. Es el hidrógeno y el oxígeno que producen agua, y al producir agua, estos hidrógenos que van en cadena, en la cadena transportadora de electrones de la proteína, se produce ATP. Solamente cuando se produce agua endógena se produce ATP. Y claro, todos nosotros los médicos sabemos que el ATP es la energía, es el movimiento, porque al romperse el ATP se produce movimiento químico. Y si es que no hay movimiento en principio, incluso en la física, todo lo que está muerto no tiene movimiento. Todo lo que tiene vida tiene movimiento. Y si yo le quiero dar vida a la célula, tengo que darle movimiento. Y la forma de darle movimiento es utilizando el oxígeno de la hemoglobina con los hidrógenos del Krebs y la producción de agua endógena. De esa manera, cuando yo tengo energía, esta energía significa que lo que yo necesito es que la hemoglobina tenga la mejor cantidad de oxígeno posible. Y miren que en el embarazo de por sí hay hemodilución, pero bueno, es beneficiada la hemodilución dentro de lo normal, porque la sangre tiene viscosidad. Y si es que es hemodiluida, la sangre en el embarazo es menos viscosa. Y todo lo que es menos viscosa recorre más rápido. Cuando recorre más rápido, en realidad oxigena mejor. Por eso es que la mujer embarazada, pese a que de la hemoglobina de 15 normal baja a 13, en realidad tiene mejor oxigenación. Pero si tenía 13 y luego baja a 10, estamos en un problema primero de carencia y luego de problemas de corrección de hemoglobina para poder obtener ATP. Porque si es que yo no obtengo ATP, esta ATP, ¿cómo cambia el metabolismo basal de una persona embarazada? El metabolismo basal es la cantidad de energía que yo requiero para mis funciones vitales. Y en el embarazo, aparte de respirar, de que el corazón esté latiendo, todo, el guagua, el feto que está intraútero, es parte del metabolismo basal. Por eso es que este metabolismo basal, especialmente en el tercer trimestre del embarazo, miren, llega a 600 kilocalorías extras al metabolismo basal. Si el metabolismo basal en una persona no embarazada es 1100, 1200, el metabolismo basal en la mujer embarazada en el tercer trimestre casi llega a 2000. Por eso es que la mujer en el tercer trimestre suda, se muere de calor, porque es más o menos como está trotando para producir ATP gracias a las hormonas anabólicas, fundamentalmente estrógenos, que son producidos por la placenta. Ello es que si yo no estoy facilitando la producción de ATP por una provisión de oxígeno menor a través de una hemoglobina menor, yo estoy alterando el anabolismo gestacional. Y anabolismo significa síntesis. Síntesis que es dado por síntesis celular, porque nosotros vemos células, pero una célula es una proteína y la proteína es las células del feto. ¿Qué peso tiene el feto al nacer? Eso es cuántas células tiene. Miren, se conoce que esta multiplicación celular, aparte del feto, también es de la placenta. ¿Cómo crece la placenta? La placenta crece por multiplicación celular y todos nosotros sabemos que una placenta pequeña, menos irrigación sanguínea. Por lo tanto, menos peso porque habrá menos paso de oxigenación. Esta oxigenación que proviene del ciclo de Krebs hacia donde van los hidrógenos, termina dando una disminución de la energía celular si es que yo tengo una disminución del transporte del oxígeno gracias a que la hemoglobina está abajo, porque yo no pude medir o prevenir que aparezca anemia porque nunca valoré las reservas.
Ahora debería ser súper costumbre valorar las dos cosas. ¿Cómo se van a interpretar entonces los efectos metabólicos? Miren, menos peso al nacimiento, menos multiplicación celular. En vez de tener 3 kilos, tendrán 2,500. Todo el mundo podrá estar contento diciendo, bueno, tuvo 40 semanas, dio a luz y tuvo 2,550. Mejor hubiera sido que tenga 3,000, porque si les preguntan a los pediatras, el peso es la evolución del desarrollo psicomotor e intelectual. Lo mismo puede pasar con los partos prematuros. La placenta puede ser más pequeña. Si la placenta es más pequeña, habrá menos progesterona. La deficiencia de progesterona es causa más fácil para que una infección de vías urinarias, por ejemplo, produzca parto prematuro. Y si es que nosotros hablábamos que tiene que ver con la parte inmunológica, seguramente es más frecuente la infección de vías urinarias. Y peor aún si es que esta paciente, teniendo una hemoglobina de 10, sufre una hemorragia. Todo esto es una complicación muy severa. Estas severidades solamente lo podemos valorar así superficialmente. Superficialmente, porque tiene fatiga, tiene apatía, concentración disminuida, no come bien, tiene náuseas, molestias. Todo esto que ustedes están viendo, incluso los síntomas cardiovasculares, los cambios en piel, son problemas crónicos. Y nosotros no esperamos que una paciente tenga un problema crónico de anemia recién para poder actuar. Lo ideal sería que nosotros, luego de conocer que una mujer al menos está planificando embarazarse, ¿qué les recomendaría? Medir hasta la ferritina, a ver si es que tienes 500 para arriba, para que por si acaso en el embarazo no hagas anemia, porque si haces anemia, casi con seguridad vas a tener menor peso del que iba a nacer, vas a tener riesgos de parto prematuro, vas a tener placenta pequeña, vas a tener mayor cantidad de infecciones de vías urinarias o infecciones en general. Aparte de que la duplicación celular requiere RNA y la parte post-transcripcional necesita hierro. Esto es muy importante que tengamos que determinar. Miren, a mí siempre me preguntan, ¿por qué debemos hablar de metabolismos? ¿No es cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a examinar pacientes externamente, pero si es que vemos externamente los síntomas, todo tiene explicación metabólica. Y si es que yo tengo explicación metabólica, tengo explicación de célula por célula. Y cuando yo sumo las células, hago los sistemas, los órganos, hago la persona. ¿Le sirve al profesional médico hablar de metabolismos? Pues claro que le sirve. Miren, en el caso del embarazo, no es lo mismo tener un niño que tenga 3 kilos, que multiplicó 19 billones de células a partir de 2 células haploides, el óvulo y el espermatozoide. Una sola célula llamada huevo, o cigoto, llegó a tener 19 billones de células en 9 meses. Este recién nacido de 3 kilos va a pasar 20 años para que llegue a tener 70 kilos y solo se multiplicó 2 billones de veces. Si se dan cuenta la velocidad de crecimiento, y para la velocidad de crecimiento se necesita ATP, porque la placenta sí va a producir las hormonas anabólicas, pero si es que yo no tengo energía para hacer anabolismo de síntesis celular, todo va a quedar en el vacío. Y nosotros estamos en el interés de que la mujer, antes de embarazarse y durante el embarazo, ojalá tenga unas buenas reservas de hierro para que nunca llegue a tener carencia y deficiencia, peor aún estando embarazada, porque eso significa anemia. Y usted le está disminuyendo la provisión de oxígeno, o sea, la provisión de multiplicación celular. Por ello es que hay que hablar de metabolismos, seguro que sí que hay que hablar de metabolismos. Esto quedará dilucidado en este curso básico de ciencia metabólica aplicada a la clínica en los próximos 3 martes. Cuando dé el siguiente martes y el último especialmente, asociaremos todo y veremos cómo seremos felices de obtener un recién nacido de calidad. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Andrés Calle por su magnífica exposición sobre este tema que es tan interesante y a la vez pues tan paradigmático. Doctor Calle nos refiere a algunos índices que todavía para variar en nuestro país no mejoran, ¿no? ¿Cómo es? Imagínense, de 17 millones de habitantes, 30% con anemia, es casi 5 millones de habitantes, el déficit es más o menos el 65% de gestantes tienen anemia ferropénica, que es la más frecuente, y de esos 68% son primigestas, Andrés, es una cosa de locura esto, ¿no? A pesar de que, bueno, So- suponemos que ha mejorado los índices en cuanto a alimentación, etcétera, y claro, y calidad de vida, pero ahí pues tú nos puedes comentar qué es lo que está pasando. Seguimos teniendo tal vez, tú que estuviste también en la maternidad, de más problemas con niñas de escasos recursos que iban a dar a luz, etcétera, en cuanto a índice poblacional, tal vez por eso. O- Pero el problema social va de la mano. Va de la mano. Indudablemente la desnutrición poblacional debido a, primero, hábitos alimentarios no bien llevados nutricionalmente aprovechados, hace que sea muy frecuente la deficiencia de hierro, muy frecuente. Pero en general no se nota, sino luego de periodos en donde hay exigencia de unas buenas reservas. O sea, tú puedes tener estudiantes de colegio, estudiantes universitarios que no tienen anemia, pero que desarrollan anemia durante el embarazo, justo en la etapa en que no deberían desarrollar anemia durante el embarazo, porque eso significa crecimiento fetal. Perfecto, muy claro. Otra cosa, aquí tengo algunas preguntas, mi querido doctor Calle. Adelante. Primero, pues felicitaciones todos, una excelente exposición, buenas noches. Un ofertoso saludo, doctor Calle. Una pregunta, ¿cómo debería ser el manejo de embarazada sometida a cirugía bariátrica, específicamente con bypass gástrico? Bueno, las pacientes que tienen bypass gástrico por lo general eran obesas y habría que valorar en qué pérdida de peso está. Sí, la primera cosa, porque de hecho hemos tenido experiencia en pacientes que han manejado cirugía bariátrica, pero todavía no han logrado el peso ideal para su talla. O sea, todavía siguen en términos de peso con un índice de masa corporal todavía fuera de los objetivos. El crecimiento fetal, aparte de la oxigenación que es necesaria para hacer la duplicación celular, requiere dos cosas. Requiere proteína de origen animal y requiere hidratos de carbono como reservas. Entonces, si una persona tiene cirugía bariátrica, no le hace falta hidratos de carbono como reserva. No le hace falta. ¿No es cierto? Puede anular la dieta de hidratos de carbono. Lo que necesita es proteínas. Y las proteínas pueden tener diferente tipo de alimentación para que ingrese proteínas, ya sea en preparados, ya sea en alimentos molidos, etc. En el aspecto del hierro, no es la persona que debe tomar tableta de hierro, ella debe ser pasada a hierro intravenoso. Es la forma como debería recibir. ¿Hierro intravenoso de inicio o mensual? O... Tengo que valorar las reservas. Claro, claro. No debería poner a la adivinanza. Lo óptimo es que yo tenga que pedir ferritina en esta persona. Si yo encuentro ferritina menos de 30, estoy obligado a ponerle hierro. Y se tienen que hacer el cálculo. Si tú le pones 100, es que le vas a aumentar 10 de ferritina. Ya, perfecto. Creo que está bastante claro. Otra situación, mi querido Andrés, es el tema este de, por ejemplo, ¿qué pasa con la ferritina y estado infeccioso? Sobre todo ahora, bueno, están preguntando ese tema por el tema de COVID, ¿no? La Entonces, ferritina, ferritina y estado infeccioso. la ferritina se almacena, aparte del hígado como ferritina, también se almacena en los macrófagos. Ajá. En el hígado se almacena 1000, en los macrófagos se almacena 600. Uh-huh. Entonces,
Cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso, los macrófagos se elevan y elevan falsamente la ferritina. No quiere decir que es reserva hepática. Elevó falsamente por una elevación de respuesta activación de normal macrófagos. de defensa, que es los macrófagos. Por eso es que si una persona tiene una ferritina demasiado elevada y está sospechando inflamación, lo más lógico es ver cómo están los macrófagos o proteínas inflamatorias, como es el PCR, por ejemplo, o la orosomucoide, que es un poco más difícil, pero un PCR es muy frecuente de hacer. Perfecto, muy claro también. Dentro de lo que es déficit de hierro, hay otra pregunta que me ponen por acá. Dentro de los hierros que existen, ¿cuál sería uno ideal para la dosificación de suplemento de hierro, tanto en el embarazo como en la paciente que no está embarazada? Sobre todo por el déficit que tenemos importante en cuanto al sulfato ferroso, que es como una especie de referencia, pero tenemos muchos efectos secundarios de ahí. Y no sé, aquí me hablan del hierro hay un hierro que es el polimaltosado, micronizado y a la vez también emulsificado. En cuanto a la absorción y recuperación de hemoglobina diaria, que obviamente necesitamos, como tú decías, de 1 más o menos a 2 gramos al día. ¿Qué te parece entre esta valoración de estos dos hierros, entre sulfato ferroso y un hierro micronizado, emulsificado y polimaltosado? Todo hierro que ingresa en cualquier fórmula química, sea sulfato, citrato, fumarato, polimaltosado, aminoquelado, etcétera, tiene que separarse de su fórmula. Cuando se separa de su fórmula, es un hierro no hemínico que va a ser transportado a través de las proteínas que habíamos descrito. Entonces, lo primero que hay que valorar es qué cantidad de hierro existe en forma de hierro elemental dentro de la fórmula. Entonces, cuando nosotros hablamos de hierro en forma de sulfato, solo el 20% es hierro. Entonces, si yo tengo 100 miligramos de sulfato ferroso, solo 20 es hierro. Y en el mejor de los casos se absorbe 5 al 10%, o sea, 1 a 2 miligramos, ¿no es cierto? Claro. Pero en el hierro polimaltosado, la cantidad de hierro es 33. ¿No? Es claro. Ahí está la concentración mayor. Es mayor. Por lo tanto, de pronto, el rato que se libera de su sal, por la sal, solo el transporte, yo tengo más hierro disponible para ser absorbido. Si tú vas al 5 al 10%, se absorberá mucho más que si hubiera sido sulfato. Pero además se debe valorar lo siguiente. Muchas sales hacen que el pH a nivel gástrico pase a ser alcalino. Por eso desapareció, por ejemplo, el fosfato férrico, el carbonato férrico, porque hacían que el pH se vuelva alcalino, cuando lo ideal es que el pH se vea ácido. Por eso es que es recomendable que nunca una tableta de este tipo se tenga que administrar después de almorzar, por ejemplo, o después de tomar café, porque eso significa que le estás bloqueando con el calcio del arroz, de la papa, con los fitatos oxalatos de las ensaladas, etcétera. Eso tiene que ser antes de la alimentación. Antes de la alimentación. Perfecto, también muy claro. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿cuál sería el esquema de suplementación de hierro en el embarazo? Más o menos. Obviamente ya dijiste con el tema de la valoración de la reserva de hierro, sobre todo ferritina, ¿no? Entonces, pero más o menos, ¿cómo? Yo no debería esperar que la paciente tenga un descenso de la hemoglobina y peor si tiene anemia para comenzar suplementación de hierro. En el curso de estas 4 martes que vamos a hablar, terminaré concluyendo que en realidad no es bueno dar solo hierro con ácido fólico que viene ahí. Es mejor dar vitaminas que tengan hierro y ácido fólico en las mismas cantidades, ¿no? Porque si yo le doy hierro, también la paciente necesita vitaminas. Y de pronto le estoy dando hierro en la tableta y hierro en las vitaminas. Y estoy sobredosificando hierro. Y les hablé que la sobredosificación más bien bloquea la absorción, ¿no? Claro. Por lo tanto, no debería administrar solo hierro exclusivamente. Debería administrar vitaminas que tengan hierro. Y en las vitaminas yo tengo que analizar qué sal de hierro tiene. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, se podría dar desde el primer día del embarazo.
desde cuando la paciente llega y tiene 6 semanas, porque el hierro no es teratogénico, es un nutriente. El problema es que no es aconsejable, porque generalmente una mujer que está a las 6, 7, 8, 9 semanas tiene una HCG elevada, una progesterona de pronto elevada frente a lo que ella tenía en el ciclo menstrual. Y la HCG y la progesterona producen hipercloridria. Sería súper bueno que la hipercloridria absorba mayor cantidad de hierro, pero el rato que le doy yo una vitamina o hierro, estoy aumentando la hiperacidez. Y la hiperacidez produce destrucción de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica destruida libera ácido araquidónico de las membranas y se produce prostaglandinas. Esa es la causa de la náusea. Por lo tanto, darle una vitamina o ácido fólico, que es muy típico, ya está embarazada de 8 semanas, toma ácido fólico. Lo único que están haciendo es aumentando la náusea porque estás aumentando la acidez. El rato que aumenta la acidez, estás aumentando la provisión de prostaglandinas. Y las prostaglandinas producen contracción que te produce náusea. Por eso, por este análisis, no es recomendable administrar desde el inicio del embarazo, pero sí es recomendable cuando esto ha bajado, la HCG baja, 12, 13 semanas, iniciar a las 14 semanas es una buena técnica. Y con más razón si es que yo tengo una ferritina que está bordeando a los 30. Pero si tiene 50, significa que ya no le daré. No, sí le debo dar para que sus reservas siempre estén sobre 50 y el siguiente embarazo no sea el que haga anemia. Perfecto. Otra pregunta, doctor Calle dice, una recomendación de la dieta antianémica, ¿qué dieta recomendaría usted? Bueno, obviamente dependiendo de todas las valoraciones que hemos tenido, ¿no? Pero una dieta Bueno, más o menos. Bueno, si nosotros estamos hablando de anemia ferropénica, porque Ferropénica, claro. hay varias clases de anemia, ¿no? Podría ser por Claro. carencia de ácido fólico o de pronto es una anemia producida por una hemorragia, lo que sea. Pero la dieta debería tener, ojalá, hierro de origen hemínico, o sea, productos de origen animal. Pero si ustedes analizan es esto, miren, por ejemplo, ¿cuál es el valor de hemoglobina de la carne de toro? 24 gramos tiene el toro. Nosotros tenemos 15. El pollo tiene 2. El pescado tiene 1,6. Y cuando yo estoy hablando de hierro hemínico es el hem de la hemoglobina, que es el que pasa directamente, sin nada que tenga que ver con el pH. Adentro de la célula ya la ferroportina le va a separar en protoporfirina y hierro. Por lo tanto, ojalá lo ideal sea carnes rojas, porque si es roja, tiene más hem, por lo tanto tiene más hierro. El pollo tiene menos hem, menos hierro. Entonces, de preferencia debería ser eso, sino que hay ciertas tendencias científicas a creer que la carne roja es mala. Eso es totalmente fuera de la ciencia. Perfecto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Una cuestión, dice otra pregunta, ¿es preferible para la absorción administrar hierro oral, en ayunas o mezclado con comida con cítricos? No se debería dar en ayunas, porque cuando yo estoy en ayunas, el rato que yo tomo una tableta, el fondo gástrico va a producir ácido clorhídrico para donarme los hidrógenos y hacer que se absorba la mayor cantidad de hierro que tú le has dado ahí. Por lo tanto, vas a tener acidez. Entonces, es mejor, es más recomendable cuando tú vas a comer algo, ¿no? Unos 10, 15 minutos antes. Es muy recomendable en la práctica darle 10, 15 minutos antes de el almuerzo o la merienda, la mejor comida que tenga la paciente, porque en 10, 15 minutos ya se produjo la preparación. Pueda que comiences a tener ligera acidez, pero enseguida vas a comer. Y el rato que vas a comer, se acabó las molestias de la acidez, porque la alimentación es de pH alcalino. La papa, el arroz, la carne, todo es de pH alcalino. Yeah. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿es necesario combinar administración de hierro con ácido ascórbico en el embarazo? ¿Cuánto debería administrarse de vitamina C? Hablaremos en la próxima conferencia de vitaminas, pero le adelanto, debe ser 500 miligramos al día.
No, pero hablaremos en la próxima conferencia de eso. Perfecto. Específicamente. Ya, aquí dice, felicitaciones, doctor, excelente conferencia, aplausos. No existen muchos de estos comentarios, doctor Calle. Otra pregunta, dice, mi pregunta es esta, si una paciente que tuvo solo control prenatal, su parto fue cesárea iterativa 2, con hemoglobina de 10,3 y hematocrito 30, ¿se debe solicitar ferritina en su posparto? ¿No le entendí la última parte de la pregunta? Sí, se debe solicitar ferritina en su posparto. De ley, si tiene 10 de hemoglobina y si tuvo hemorragia, peor, va a tener carencia de hierro. Yo haría una dosificación de ferritina, no es muy costoso, el beneficio es mejor, incluso para saber cuánto tiempo le tengo que dar. Porque no es lo mismo tener ferritina 5 que tener 15 o 25. ¿Cuánto tiempo le das, doctor, hablando de esto, de ferritina? Si tienes 5, ¿cuánto tiempo le das de hierro? Si tienes 5, tú estás teniendo 50 miligramos de reserva. Lo que se necesita al menos es que superes 30. Eso significa 250, ¿no es cierto? 250, si tú dices que se absorbe 2, 3 miligramos, cuando hay carencia se absorbe un poquito más, 4. Estamos hablando de unos 60 días como mínimo. Ajá. Muy bien, doctor. Pucha, tenemos algunas preguntas. Otra pregunta que me parece interesante es, por ejemplo, dice acá, ¿cómo recomendaríamos a las mujeres vegetarianas o veganas? Es bien difícil. O sea, alguien me puede decir a mí, ella es vegetariana, dio a luz y tuvo un guagua de 2.900 de ganadices, ¿no es cierto? Estoy seguro que si esa paciente no hubiera sido vegetariana, hubiera tenido un guagua de 3.300 en ese mismo embarazo. Lo que pasa es que eso no se puede hacer caso control. Pero, ¿qué es lo que hace la mujer en el embarazo? Multiplicar células de origen animal. El feto es un tejido de origen animal. Y si yo como células de origen vegetal, tienen menos aminoácidos esenciales. De hecho, los aminoácidos esenciales de una proteína de origen animal es 70%. En la vegetal es 30%. Eso significa que tendré menos células de lo normal para hacer proteína. Pero la proteína también es de hemoglobina, porque la hemoglobina estamos viendo el M, pero la globina es 570 aminoácidos. Y eso depende de la dieta, depende de la proteína. No hay manera de ver esa recuperación del hierro por ahí, pues porque tú dices, la recuperación del hierro tiene que ser a través de carne roja. En el caso de una paciente vegetariana, seguramente estoy obligado a administrar más tiempo hierro, bueno, no hierro, vitaminas que tengan hierro, ¿sí? Para recuperar la absorción que va a estar disminuida generalmente por los mismos vegetales. Entonces tendría que primero hacer la costumbre que tome la tableta antes de que se coman los vegetales, porque los vegetales en general tienen fitatos, oxalatos, que bloquean parcialmente la absorción del hierro. Entonces esta paciente debería recibir seguramente hierro un periodo más largo, que yo podría saber sabiendo cuánto tiene de reservas. Y la única manera de saber de reservas es más o menos dosificando la ferritina, porque la hemoglobina no me indica nada del momento, me indica hace 2 meses cómo estuvo. Así es, muy claro. Otra pregunta, doctor, dice aquí, una realidad que lamentamos es el embarazo en adolescentes, donde las niñas per se tienen anemia. Mi pregunta, ¿el protocolo de prevención y evitar anemia materno-fetal? Se le veo. Lo mismo que venimos diciendo, o sea, la adolescente es una paciente con más riesgo, pese a que recién empezó la menstruación. O sea, por ejemplo, alguien tiene 17 años y empezó hace 4 años la menstruación porque empezó a 13, porque cada menstruación es una pérdida de hierro, ¿no es cierto? Frente a alguien que tenga 25 años, ya tiene 12 años de ciclo menstrual. Pero en la adolescente, aparte de la anemia, hay otros problemas durante el desarrollo del embarazo. Hay problemas de preeclampsia, de parto prematuro, de inmadurez del crecimiento uterino, de bajo peso, etcétera. ¿No? Todo es una asociación entre los cuales el hierro forma parte de sus problemas
pero en la adolescencia se unen otros problemas como es el crecimiento fetal, la altura uterina, el crecimiento del peso, el desarrollo de ella, porque en el embarazo hay anabolismo y el anabolismo es incrementar proteínas, incluso su hormona de crecimiento. Por lo tanto, todo eso es un aspecto que nutricionalmente se debe manejar con más proteínas, con más microelementos, con más oligoelementos, para tratar de sacar una ventaja, pese a que la fisiología de su crecimiento no nos permitiría completar al 100%. Muchas gracias, Doc. Hay otra pregunta interesante, habla de, y estamos hablando de las vitaminas en general. Los multivitamínicos prenatales generalmente llevan calcio y hierro. Entonces, ¿aquí sí se absorbe el hierro o qué opinas de esta situación? Si nosotros, bueno, esto es clase próxima, pero si nosotros vemos las vitaminas, casi no tienen calcio. Tienen 100 miligramos de calcio. Sí, es ya. para actuar con la vitamina D que viene ahí. La necesidad de calcio en el embarazo es 1200. O sea, la vitamina prenatal no es fuente de calcio. Ya, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta. Ya, bueno, ya contestaste esta. Dice acá, también, ahorita acabas de contestar esta. Bueno, esa dijimos, aquí te preguntan cuánto absorbe el de hierro como máximo el organismo, ya dijiste. Otra pregunta, cuando se administra antibióticos, ¿debemos suprimir el hierro? Son dos mecanismos diferentes de absorción. No tiene razón de hacer suspensión. No tiene relación en el mecanismo de absorción. La absorción del hierro es un mecanismo fisiológico con las proteínas de efaestina, ferroportina, el dimetal de transportadores, la proteína transportadora de dimetal. Eso no se afecta por un antibiótico, ni por otras medicinas. Más bien lo que afecta es medicinas que produzcan cambios en el pH perdiendo acidez, como los antiácidos, por ejemplo. Ya. Bueno, doctor, en vista del tiempo, estamos, creo, ya pues sobre el tiempo y queríamos agradecerte algunas preguntas que te las voy a pasar a tu mail para que las personas que han preguntado si nos pueden enviar su mail para que a su vez tú les respondas. Entonces, y de esta manera podamos complacer a las diferentes pues preguntas del auditorio. José, tú conoces mi mail, envíales el mail a las personas y que me escriban y yo les contestaré. O claro, o si no, si les podemos decir tu mail ahora, tal vez. Claro, es muy sencillo. andrescalle56 @yahoo.com. Todo unido, todo en minúsculas. andrescalle56 @yahoo.com. yahoo.com. Muchas gracias, entonces, una brillante conferencia, muy claras las situaciones que nos has expuesto, mi querido Andrés. Queremos agradecerte la gentileza de haber aceptado esta invitación a participar en un plan de esta evaluación médica continua en vitaminas y oligoelementos durante el embarazo, que para mí es muy importante porque todos sabemos que el embarazo es pues una parte importantísima de la madre, del niño y del ginecólogo y de los médicos en general, de traer un niño y tener una madre en buenas condiciones. Doctora Carlota, no sé, para concluir el tema. Sí, como hemos visto, es un tema de mucha importancia, más que todo por el recién nacido. La importancia de que nazcan con un buen peso y si se consigue que aumente el peso de mejor manera con los macronutrientes y los micronutrientes, tendremos niños de mejor calidad, inclusive en el desarrollo psicomotor y problemas de lo que es cuando van a la escuela con trastornos de aprendizaje. El tema ha sido muy importante. Nosotros de parte de Laboratorios Farmacéuticos Biogenet les damos un agradecimiento por su asistencia
y les invitamos a presentar la evaluación que estará disponible por 48 horas. Y un especial reconocimiento al doctor Andrés Calle por su excelente ponencia, al igual que al doctor José Carrión, director médico de Laboratorios Biogenet, por su acompañamiento y su aporte a esta conferencia. Muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias, doctor Calle. Muchas gracias, doctora Segovia. Y muchas gracias a todos los colegas por habernos acompañado. Nos estamos viendo el próximo martes, entonces, con la venia del Señor. Una buena noche. Gracias. Que descansen. Gracias, gracias. Buenas noches.